Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro, compañeros y compañeras diputados, diputadas, miembros de la prensa, de la barra del público, costarricenses. Señor ministro, sea muy bienvenido. Muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Después de escucharle, me quedan muchas dudas. Y lo primero que quisiera preguntarle es que si usted conoce cuáles son sus funciones como ministro de Comunicación. ¿Está? Sí, ahí está. Con mucho gusto. Por supuesto, hay una multiplicidad de funciones, entre ellas mantener canales adecuados de comunicación e información dentro del gabinete, coordinar mensajes y articularlos dentro del gabinete. También mis tareas incluyen emitir información a la ciudadanía y coordinar su producción y elaboración de tal manera que el gobierno pueda estar informando y rindiendo cuentas constantemente acerca de las tareas que está realizando. Esas entre muchas otras. Y entre esas tareas también está procurar que los mensajes que se emiten sean lo más prístinos, claros, transparentes y que lleguen con claridad a la población. Señor presidente, mi tiempo no se descuenta de lo que el señor ministro habla. No, muy bien. Señor ministro, le hice la pregunta anterior por cuanto de lo que usted nos ha comentado acá. En algún momento me pareció que usted entendía que parte de sus funciones era dar lecciones telefónicas de periodismo a algunos medios y que, según entendí además, parte de sus funciones, o por lo menos lo que usted nos narró, son como una especie de juez de la verdad de lo que publican los medios. ¿Son esas partes de sus funciones, señor ministro? No, señor, de ninguna manera, y tampoco ser juez de la verdad, ni mucho menos. Como yo lo dije en el mensaje, a nosotros no nos molestan las críticas, no nos molestan los mensajes o las informaciones que puedan ser, que puedan constituir, que sea una denuncia o cuestionamiento contra el gobierno, de ninguna manera. Pero sí, cuando hay datos concretos, como esa información que yo le comenté de que se había informado en un momento dado de que ya era posible comer y consumir productos pescados en Punta Arenas, y si un medio sale diciendo lo contrario, eso implica un problema importante ya no para el gobierno, sino para los propios pescadores y los comerciantes de Punta Arenas. Y es importante que uno pueda comunicarse, tener un canal abierto con un medio de comunicación para aclararle cuál es la información correcta, simplemente eso. Señor ministro, usted y yo somos funcionarios públicos. Según el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, solo podemos hacer lo que nos está estrictamente permitido en la ley. Todo el resto está prohibido. Me preocupa que usted dice que no le ha interesado acudir al derecho de rectificación y derecho de respuesta, porque esa es la vía legalmente establecida para aclarar cualquier hecho controvertido o con sospecha de falsedad o con sospecha de error. Me llama poderosamente la atención que dice usted que esa no ha sido la vía utilizada, siendo que es la vía constitucional y legalmente establecida para rectificar o para responder ante cualquier noticia que pudiera tener alguna especie de duda. ¿Por qué no utilizar la vía legal y constitucionalmente constituida? La hemos utilizado ya en varias ocasiones. Se han pedido los correspondientes solicitudes de rectificación y respuesta. En algunos casos los medios han aceptado y han publicado el derecho de respuesta, en otros casos no, en otros casos ni siquiera se han dignado a respondernos, pero es una vía que se ha utilizado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También se lo digo como ministro
ministro de Comunicación, como comunicador, como periodista, a los periodistas en las redacciones nos parece más oportuno y menos intrusivo en nuestra independencia, en nuestra libertad editorial, cuando una persona, cuando un funcionario nos llama y nos explica quizás un error en el que hemos caído, antes que recibir como primera reacción un recurso de rectificación y respuesta. Entonces, simplemente lo que hemos hecho, lo que hacemos es pues tener una gradación, digamos, de acciones en donde la primera vía y la más natural es que cuando haya alguna diferencia intentemos acudir al diálogo para resolverlo. Eso parece que es absolutamente natural, es parte del sentido común y es absolutamente también parte de las funciones de un ministro de Comunicación, mantener una comunicación y un diálogo fluido con medios y con periodistas. En otros casos ha sido necesario recurrir al derecho a rectificación y respuesta. Lo que no hemos hecho es que cuando nos han negado el derecho de rectificación y respuesta, todavía no hemos acudido a la Sala Constitucional directamente, porque los medios lo van a ver inmediatamente como un intento de intromisión, aunque así no sea. Entonces, por el momento nos hemos abstenido de acudir a la Sala Constitucional a exigir ese recurso. Señor ministro, a mí me parece más una intromisión el llamarles y el que los medios se sientan acosados, pero voy a continuar. El miércoles anterior, el jefe de fracción oficialista, don Marco Vinicio Quiroz, y dijo aquí en este plenario que usted había sido objeto de amenazas, que algún medio de comunicación lo había llamado para amenazarle. ¿Es cierto o no es cierto que algún medio de comunicación o algún director de medio de comunicación le llamó para amenazarle? Dice don Marco Vinicio Redondo la verdad. Lo que yo le puedo plantear es esto. He mantenido. Señor ministro, ¿me podría contestar? Sí, claro. Explica aquí el señor diputado que él nunca habló de amenazas, habló de intimidación. ¿Lo intimidaron, señor ministro, algún medio de comunicación? La verdad es que sí me he sentido intimidado por ese tono de ¿Cuál medio de comunicación intimidó? ¿Con nombre y apellidos? El Mundo Ser, específicamente el señor... ¿Y por qué lo intimidaron? Específicamente el señor Mauricio Gordiano Muñoz Salazar. Cada vez que, porque él es el que tiende a estarme llamando y escribe chats y demás, donde usa un lenguaje, vamos a ver, me increpa con insultos, con una andanada de insultos, y en un caso incluso en Casa Presidencial me gritó y me insultó frente a una cantidad importante de testigos allí presentes. Y eso se repite cada vez que las 3 o 4 veces que yo he tenido que llamar para aclarar alguna información errónea. Y para mí eso es intimidante, por supuesto. ¿Son insultos, son intimidaciones, son amenazas? Es que me parece que el diputado jefe de fracción dijo amenazas. No sé si estoy equivocado, pero... Lo que yo le puedo probar es que hay una cantidad importante de insultos, tanto grabados en video, que está ahí en mi sitio en Facebook como ministro, como también... ¿Ha habido amenazas o no ha habido amenazas? Yo solamente, y se lo digo así con toda sinceridad, puedo referirme aquí a lo que puedo demostrarle. Bueno, ¿ha habido o no ha habido amenazas? No me voy a arriesgar a decirle algo que quizás no ha podido quedar grabado ni ha quedado por escrito. Pero señor ministro, es que yo le consulto si ha habido o no ha habido amenazas. Y usted me dice que no me va a arriesgar a decirme. Yo le diría que independientemente que hayan grabaciones o no, si hubo amenazas, yo le rogaría que diga que hubo amenazas. Y si no las hubo, que las descarte. Para no generar una estela de duda en algunas personas. Sencillamente en primer lugar, el señor diputado Redondo le explicó que él no usó la palabra amenazas. Usted me insiste acerca del punto. Yo le digo que no podría o no tengo prueba documental o en video de que se haya proferido eso, y yo prefiero sujetarme a lo que puedo probar.
Entonces no ha habido amenazas. Eso no es lo que le estoy diciendo. Señor ministro, ya que no me contestó el anterior, ¿ha llamado usted a algún jefe de redacción o algún director de medio para quejarse de algún reportero? Para quejarme de algún reportero, no lo he hecho, por lo menos no recuerdo haberlo hecho. ¿No lo ha hecho o no recuerda haberlo hecho? Digo, yo he hablado con directores, cosas muy diferentes. Yo he hablado con directores de medios, es natural y normal, pero no recuerdo haberlo hecho. No recuerda haberlo hecho, no es que no lo ha hecho. No recuerdo haberlo hecho. Okay. Señor ministro, ¿tiene la presidencia algún medio o algún periodista vetado al que no le den entrevistas o se le dificulte el acceso a la información? Ninguno. Todos los periodistas pueden entrar a la Asamblea Legislativa. Incluso este señor que me ha insultado, ha gritado y demás, puede llegar ahí, llega siempre a las conferencias de prensa, pregunta cuando quiere, no hay ningún problema. ¿Tiene la presidencia algún medio vetado para colocarle pauta? Ninguno. Más bien procuramos ser muy diversos en la manera como se coloca pauta en el país. Señor ministro, ¿podría aclararme qué quiere decir con diversos? ¿Cómo se distribuye la pauta publicitaria de la presidencia y de los ministerios? ¿Quiere, para terminar de hacer la consulta, cómo se distribuye la pauta publicitaria de la Casa Presidencial y de los diversos ministerios entre los medios de comunicación? ¿Quién define esa pauta? ¿Existe algún procedimiento reglamentado o es absolutamente discrecional? No, precisamente este gobierno, nosotros queremos impulsar una ley de publicidad oficial para que existan criterios muy claros y muy equitativos, atendiendo también lo que ha sido en ese sentido la doctrina y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Y la forma como se distribuye es, en principio, es por los ratings o por las audiencias que pueden tener distintos programas o canales de televisión, pero también procuramos que sea lo más distribuida posible. Procuramos que no sea una pauta concentrada solamente en algunos medios, sino que sea lo más distribuido, y eso implica también pautar en medios rurales y medios comunales, por ejemplo. Le repito la pregunta, ¿está reglamentado el procedimiento o es discrecional? En este momento no está reglamentado, pero este gobierno está trabajando en un proyecto de ley para que eso quede bien establecido. En este momento es discrecional. Se está trabajando en eso. En este momento es discrecional. Y además queremos que apegarnos a los estándares interamericanos de libertad de expresión que plantean como una necesidad el que haya criterios uniformes, homogéneos, claros, transparentes, y desde ahora procuramos actuar de esa manera, aunque no haya un reglamento que nunca ha existido en el país. ¿Puede afirmar y puede recordar, sin equivocarse, que el presidente nunca lo ha instruido en el sentido de llamar a un medio o a un periodista para quejarse de algún contenido, para exigir la modificación de un titular? Nunca, jamás. Respecto a las llamadas que usted ha hecho a algunos medios para supuestamente solicitar aclaración del contenido, ¿le informó usted antes o después al señor presidente de su actuación? Ni antes ni después. ¿Puede, sin equivocarse ni faltar a la verdad, afirmar que el presidente nunca supo de sus llamadas a los medios ni de la finalidad de esas llamadas? Nunca supo al respecto. Él permite que los ministros cumplamos con nuestras funciones de acuerdo con lo que consideramos prudente. Entonces, él no ha estado enterado de eso, no tiene por qué. ¿Ha llamado usted o ha instruido a alguno de sus subalternos para que llamen a un medio para quejarse del contenido de un editorial o por la publicación de un artículo de opinión? No, es que, vamos a ver, como dije en mi mensaje, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Cuando hay algún error factual en una información, pues sí, preferimos, y ese error está conduciendo a una equivocación a las personas, a que tomen decisiones equivocadas, sí consideramos prudente hablar con el colega para aportarle los datos que quizás no tuvo a tiempo cuando elaboró la información, simplemente.
Señor ministro, el 22 de julio usted afirmó que los 3 garantes de la libertad de expresión nombrados por este gobierno, don Armando Vargas, don Víctor Ramírez y doña Ana Virginia Calzada, ya estaban trabajando en la revisión de los proyectos de ley de libertad de expresión que está redactando el Ejecutivo. Sin embargo, el 24 de septiembre, 2 de los 3 garantes lo desmienten y afirman que el grupo ni siquiera se ha instalado formalmente. ¿Dice usted la verdad o dicen esos 2 garantes la verdad? Bueno, yo no conozco las últimas declaraciones, pero nosotros ya tuvimos una reunión en Casa Presidencial donde vimos los proyectos, se los enviamos con antelación a ellos, los revisamos, los 3 garantes hicieron observaciones que están siendo incorporadas y son documentos que además pronto, en los próximos días, tenemos que comenzar a compartir y a discutir y a conversar con directores de medios de comunicación. Digo, yo me reuní con ellos y con el director jurídico de la Casa Presidencial para ver los proyectos en ese momento. También la función de los garantes no es participar directamente en la elaboración de los proyectos, sino es observar el proceso, leer los documentos cuando se han ido trabajando y hacer las observaciones que consideren pertinentes. Pero esa reunión sí se dio y nosotros ya recibimos en esa reunión observaciones y comentarios de ellos que estamos incluyendo en los documentos. ¿Cuándo se reunió? No le puedo decir con este momento la fecha exacta. ¿El mes? Pero posiblemente eso fue julio, principio mediados de julio. Yo le puedo conseguir la fecha. Y usted dice que desconoce que 2 de los 3 garantes manifestaron que ni siquiera se habían instalado formalmente. Sí, esa declaración no la he leído, disculpe. ¿Tiene usted la lista de los 23 abogados que redactaron el proyecto de ley de regulación de la libertad de expresión que se elaboró en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que tuvo que ser abortado por el gobierno? ¿Podría darnos los nombres de esos abogados? No lo sé. Yo entré a cumplir con mis tareas después de eso y no tengo idea de esos nombres. No sé. Ministro, perdone, pero es que me parece increíble que el ministro de Comunicación no conozca ese dato. ¿No había interés de su parte o...? No, es que sencillamente cuando yo entré a mis funciones ya ese era un tema que había sido discutido, ya esa ley no ha avanzado, entonces simplemente yo no conozco quiénes son las personas o los abogados que dicen haber participado en el proceso. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún miembro de la fracción quisiera continuar? Nos vamos a reservar el tiempo. 3 minutos, 22 segundos le quedan. Nos vamos a reservar el tiempo, señor presidente.